este vídeo he seleccionado unas cuantas preguntas que me habéis dejado en otros vídeos de YouTube, por Instagram, que voy a contestar. Van a ser unas 5. Voy a aprovechar también este vídeo para que me dejéis en comentarios preguntas, cuestiones que tengáis sobre la oposición, bien sea programación, legislación, bien sea miedos, bien sea comunicación, lo que sea. Y vamos a intentar dedicar un día a la semana para contestar vuestras dudas. Así que si puedes gastar ese ratito para dejar la pregunta, la tengo de referencia y en el próximo vídeo, cuando toque preguntas y respuestas, pues os contestaré todo. Y un segundo favor, no suelo pedirlo, pero si os podéis, si no lo estáis, suscribir al canal de YouTube me hace mucha ilusión, ya que va a ser un objetivo prácticamente imposible, pero me encantaría llegar cuanto antes a 20.000 suscriptores. Si en algún momento el podcast te ha dado una idea, te ha motivado un poquito o te ha dado otra forma de afrontar la oposición, regálamelo con esa suscripción y si no, no pasa nada. Puedes estar aquí, pero es esa pequeña ilusión que tengo. Bien, vamos a empezar por las preguntas. La primera es de Álvaro, que me dice, ¿cómo manejaste la presión y el estrés durante el proceso de oposiciones y cómo lo hiciste al ser tu primera vez? Bien, más que presión o estrés, tienes la ventaja que como era mi primera vez, tampoco me puse las expectativas muy altas. De hecho, en mi primera semana o incluso en mi primer mes de oposición lo veía imposible. En diciembre también lo veía imposible. Es decir, yo no tenía la sensación de estar súper mega preparado hasta que hice un punto, por así decirlo, de forma los 2 últimos meses. Pero no tenía mucha presión y no tenía mucho estrés. Ya se me puso ese estrés, por así decirlo, cuando pasé la primera fase con un 9,35 o 9,45 creo que tuve, y dije, madre mía, que igual hay plaza, pero tengo que hacer una muy buena exposición. Y esos momentos, pues no le dejaba protagonismo a mis pensamientos, es decir, yo me centraba en lo que podía hacer. ¿Qué podía hacer? Pues me quedaban 4 o 5 días hasta la exposición y lo di todo. Es decir, no confié tanto en mí como persona, sino confié en mi trabajo y os lo recomiendo. Tenemos que ser más autorresponsables de los pensamientos que entran en nuestra cabeza, es decir, más de los pensamientos de la interpretación que hacemos de esos pensamientos. Por lo tanto, pueden entrar pensamientos de miedo, de estrés, de presión, pero en vez de intentar remediarlo sin hacer nada o exteriorizar continuamente de que no vas a poder y es imposible, ocúpate, ponte a trabajar y estarás más cerca de esa plaza. Luego me pregunta Sara sobre la programación, que cómo equilibré programación, supuesto y tema. Pues bien, más que equilibrar, yo sobre todo en los 2 primeros trimestres de preparación no equilibré nada, me centré en lo sencillo, en lo que venía haciendo en la universidad, ¿no? Lo que nos enseñan, estudiar de forma pasiva frente al tema. Pero bueno, ya cuando me puse manos a la obra, tema supuesto y programación, lo que hacía es intentar, si tenía 3 o 4 horas, pues esas horas dedicarle como un 50% al tema y el resto a supuesto programación dependiendo de mis objetivos. Ya cuando empecé a afinar, sí que es cierto que, te hablo cuando me quedaban 2 o 3 meses, gastaba más tiempo en hacer simulacros y en como una propuesta activa del tema, es decir, pues de estudiar el esquema por encima, de repasar, no más cuando yo tenía todo el tiempo del mundo, que dedicaba entre 6 y 8 horas al estudio los 2 últimos meses, dedicaba entre 2 y 3 horas al tema y el resto supuesto y propuesta práctica. Y cuando quedaba más o menos 2 semanas para el tema, pues esto lo cambié, porque la primera prueba fue el tema, entonces esto lo revertí, le dedicaba el 80%, 90% del tiempo al tema, luego tuve supuesto, entonces tuve esa sensación o más bien ese equilibrio de ir gestionando el tiempo dependiendo de la fecha y dependiendo de los objetivos. Ahora, si volviese, sin duda yo intentaría equilibrarlos desde el principio, tener muy claro las prioridades, es decir, si el supuesto práctico, como pasa en algunas comunidades, vale más, pues más. Si voy a estabilización, intentar tener muy buenos temas y invertir un tiempo en dejar unos temas muy potentes y también formarme para tener una super situación de aprendizaje y llevar un equilibrio. Es cierto que vas a tener más tiempo en el tema, pero no descuidar la situación de aprendizaje porque realmente vas a encontrar mucha competencia y al poder hacer un superproducto, la competencia es mayor. Aunque sea menos contenido, que tengas en cuenta que no te puedes dormir. Luego me hablan de cómo gestioné
los retos o cuando iba a la academia, que esto lo he contado en alguna ocasión, cuando iba a la academia y me sentía pequeñito por ser la primera vez o veía a todo el mundo de mi alrededor más preparado, pues nada, lo gestioné como una persona humana. Ahí no era Diego, ahí era Quique, ahí era un total novato de la oposición que me fiaba de todos los rumores. Ahora con lo que sé no lo llevaría así, pero muchas veces me deprimía. Yo cuando iba a la academia o cuando leía el grupo de oposición, que muchas veces ya ni lo leía, me sentía pequeñito porque hablaban de cosas de legislación que no tenían idea, hablaban del supuesto práctico y yo no había empezado, me decían sin decírmelo directamente que iba a ser imposible al ser mi primera vez, que ya cuando salieron los tribunales que creo que salieron un mes o unas semanitas antes, ya me decían directamente que no tenía nada que hacer, que había mucho nivel en mi tribunal. Así que bueno, pues intentaba la gente que no me aportaba, pues huir de ellos. Y me acuerdo que hice ahí grupito con 2 o 3 de la academia, de los 16 o 17 que íbamos, que nos intentamos ayudar. Fui bastante funcional, es decir, me puse manos a la obra y me puse a trabajar como toca en lo que podía controlar y ya está. Pero claro que tuve momentos de querer dejar la oposición, tuve momentos de sentirme poquísimo preparado, pero luego te das cuenta que no hay tanta gente que tenga constancia, no hay tanta gente dispuesta a hacer tantos simulacros, no hay tanta gente que sepa tomar apuntes y formarse y exponer tanto, y ahí te puedes diferenciar. Así que en ese sentido nada, ir hacia adelante, no te fíes en rumores, es una posición subjetiva y para bien no hay nada escrito, no hay nada matemático. Luego me comenta Susana sobre la innovación, que cómo hice para innovar sin tener experiencia docente. Esto lo he contado en otras ocasiones, pero es que como yo posponía continuamente el ponerme a opositar en serio, mi primer trimestre fue de estudiar tema y yo estaba mucho en la biblioteca porque tenía muchos trabajos y tenía ahí tiempos muertos de 40, 50 minutos, una hora. Igual iba a la biblioteca porque yo trabajaba en la universidad y iba a la biblioteca un ratito y en vez de ponerme a estudiar de forma pasiva, pues me ponía a investigar blogs de Estados Unidos de educación, me ponía a leer algunos artículos para tener ejemplos en cada uno de los temas. Como que invertí mucho tiempo en las propuestas prácticas y eso, sin saberlo, me abrió mucho las miras. Luego también escuchaba algún podcast en cuanto a técnicas de estudio, el de José Ángel de CEO Oposiciones. Pero en innovación, que es lo que me preguntas, también fui a un congreso internacional que hubo de educación en mi comunidad, que me vino genial. Ya os lo he dicho en otras ocasiones, creo que soy muy bueno aprovechando las formaciones y aprovechando la lectura de los libros. Intento tener siempre esa mira de cómo lo puedo aplicar y, bueno, algo que hice constantemente es intentar rodearme en mi academia de 2 opositores que siempre buscábamos y teníamos esa perspectiva de diferenciarnos, de buscar ejemplos, de buscar propuestas más allá de lo que nos daba el preparador. Y también tuve mucha suerte. Mi pareja de aquel entonces, que por cierto, mi pareja de aquel entonces, ahora es mi amiga y antes también era mi amiga, pero me entendéis. Ha participado en el curso haciendo una masterclass de aprendizaje cooperativo. Si queréis verle o más bien todo cómo lleva ella el aprendizaje cooperativo, que es muy buena, echarle un vistazo al curso de programación que en el módulo de innovación pues hizo una clase de aprendizaje cooperativo. Lo que quiero decir que esta chica en cuestión pues llevaba desde los 21 años que empezó a trabajar en el privado, luego desde los 24 en el público, con un bagaje en cuanto a innovación y un bagaje que llevaba 4 o 5 posiciones a sus espaldas, que me formó también mucho y me dio muchas ideas en cuanto a metáforas, en cuanto a innovación. Si ahora volviese a opositar, está claro que me centraría en 2 o 3 metodologías, me haría buenísimo, iría a los detalles. Bueno, si me conocéis un poquito cómo divulgo, me enfocaría en ello. Bien, también me preguntan, esta cuestión es interesante, ¿cómo me preparé el debate? Es decir, en mi oposición, de hecho, también tenían como esos minutos el tribunal cuando exponías programación y unidades para preguntarte. Entonces, ¿qué hice? Me pregunta sobre el debate y si llevé algún tipo de estrategia para sonar convincente o sonar real. Pues bien, no hice nada en particular, sí que es cierto que da miedo y de nuevo hay muchos rumores de que te van a preguntar seguramente esto, te van a preguntar seguramente lo otro. Pues no hice nada en particular. Lo que hice es que cada cosa que llevaba sabía justificarla y sabía argumentarla muy bien. En mi caso tiré mucho por la educación emocional, por el aprendizaje servicio, llevé a cabo un proyecto eTwinning.
Pues bien, todo eso, si veis en mi curso también completo mi exposición, veis que cuidé cada detalle. Si yo llevaba educación emocional, sabía si tenía evidencia la educación emocional, sabía concretarlo a nivel currículum, sabía meterlo en actividades de evaluación en concreto para sonar tremendamente específico. No me podían pillar. De hecho, yo tenía más confianza en mis metodologías que el preparador. El preparador directamente me dijo en una de las tutorías que tuvimos: oye, Diego, no lleves aprendizaje servicio, no lleves este proyecto y twinning, porque tú que no has trabajado, tú que no tienes experiencia docente, seguro que te pillan por ahí. Yo, en vez de quedarme con ese comentario, yo que soy bastante rebelde, dije: genial, me has dicho esto, me da gasolina para formarme más, para leer más sobre la metodología, para profundizar más en los podcasts, y me volví un experto sobre el papel. O sea, no un experto de educación en el aula, sino en la oposición. Y hemos de entender y discernir muy bien entre lo que es estar en el aula y lo que es estar frente al tribunal. Entonces, en ese sentido, yo cada cosa que llevaba lo ejemplificaba en actividades, sabía evaluarlo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, respecto a sonar con confianza, tampoco es algo que planteé de manera deliberada, únicamente yo dije: bien, de nuevo, la confianza, ¿de dónde surge? La confianza surge del trabajo. Expuse muchísimo, hice muchísimos simulacros, me autoevalué constantemente, me expuse a mis padres, me expuse a mi pareja, me expuse a mi hermano, me expuse a mi abuela. Y bueno, con eso tuve diferentes feedbacks y fui moldeando y fui afrontando esas críticas constructivas para sonar lo más convincente posible. Pero yo no creía tanto en mí, sino en el mensaje y en cada uno de los puntos. Y ahora voy a contestar la última, si os parece, que va sobre el supuesto práctico, por si alguien le puede ayudar. Y de nuevo, me encantaría que os suscribieseis al canal de YouTube, y si tenéis alguna duda, pues vamos a hacer esto cada semana y así yo también os voy acompañando en el proceso. Me pregunta Lorena sobre el supuesto práctico, que cómo gestionaba esa incertidumbre de que te puedan preguntar cualquier cosa. Y de nuevo, pues os cuento mi evolución. Primero posponiendo, había tantas cosas que decía: nunca estaba preparado para hacer el primer supuesto práctico. Error, error. Tuve suerte en los supuestos, pegué un apretón en los últimos meses, pero no lo haría así. Intentaría hacer desde el principio diferentes supuestos. Y una estrategia convincente para llevar un equilibrio en cuanto a los supuestos prácticos es que entiendas tu especialidad, es decir, para cada criterio de evaluación pues tengas una actividad o al menos un argumento de cómo trabajarlo, para cada competencia clave lo mismo, entender muy bien las etapas, si estás en primaria pues los 3 ciclos que tengas propuestas para cada uno de los ciclos, entender muy bien también cómo trabajar cada objetivo de etapa, entender también, y yo esto lo fragmenté bastante bien, momentos de realidad de aula, es decir, de atención a la diversidad que me puedo encontrar y cómo ejemplificarlo bien, entender también las tendencias. Me acuerdo que se hablaba mucho de refugiados, de perspectiva de género, de problemas de convivencia, entender también la comunidad y tener un abanico de diferentes tipos de supuestos. Si me pedían actividades, situación de aprendizaje, si me pedían más de evaluación, tener ese abanico. Y sobre todo, yo entrenaba mucho en contestar lo que se me pedía, porque en mi caso tenía que hacer 2 supuestos prácticos en 2 horas, es decir, tenía que ir al grano sí o sí. Tú aquí tienes ventaja, ya te lo digo, creo que era Lorena, ¿no?, la que me hacía pregunta. Tienes ventaja porque mucha gente no actúa, parálisis por análisis, pero tú, si te pones a entender y tener propuestas, no hace falta que conozcas todas las actividades ni que te sepas todos los criterios de evaluación de memoria, pero sí que sí, me lo invento, tengas propuestas para expresión oral, para expresión escrita, para también escucha activa, porque así está diferenciado tus criterios de evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, intenta hacerte un abanico en cuanto a entender la legislación, en cuanto a saber cómo está clasificada y segmentada tu especialidad, qué atención a la diversidad te puede surgir en el supuesto, y ir poquito a poco y apretando en tus dificultades, en tus debilidades, porque muchas veces se suele fallar ahí. En mi caso, yo me acuerdo que el primer ciclo no tenía tantas propuestas como para el segundo y el tercero, entonces en ese sentido siempre tuve que trabajar más esas debilidades y apalancarme de nuevo a gente, a compañeros que habían trabajado más en ese primer ciclo. Así que parálisis por análisis no, hacia adelante. Espero que os haya aportado. Si os gusta este tipo de vídeos, hacedmelo saber y nada, te leo en los comentarios.